Bienvenido a un nuevo programa de Tramas Resueltas, el podcast dirigido por una inteligencia artificial y sus 4 esbirros humanos. Hoy estarán en la cabina de mandos Jordi T. Pardo. Presente. Mónica Rex. Bienvenidos. Pues nada, venimos a hablar de un autor al que ya dedicamos varios programas atrás, un monográfico hablando de sus recopilatorios de historias cortas y también de su trabajo más reconocido hasta la fecha, Chainsaw Man. Nos referimos obviamente a Tasuki Fujimoto, que ha demostrado ser alguien más que el autor del shonen de moda. Y esto hoy lo vamos a corroborar analizando una de sus propuestas más exitosas, Goodbye Eri. En este caso no se trata de una obra larga. Goodbye Eri es un tomo único, en la línea del anterior Look Back, que también es una obra bastante interesante. Se publicó en 2022 por parte de Shueisha. Fujimoto aprovechó el parón de la primera temporada de Chainsaw Man para ponerse con ella, y en nuestro país la ha publicado Norma Editorial. Aunque previamente se pudo leer en Manga Plus. Sí, actualmente ya no está disponible, pero en su momento sí. Y además a Norma se le ha ido la cabeza con Goodbye Eri y lo ha publicado por todo lo alto con una cuádruple edición de la obra: catalán-castellano, rústica-cartoné. Sí, en un principio simplemente salió en castellano, en rústica, tomo manga de toda la vida, y después a raíz del éxito, porque también es una obra pues que ha tenido varias nominaciones a los Eisners, ha tenido también nominaciones a los Harvey, se ha creado un run y Norma Editorial pues aprovecha un poco el tiro. Hombre, desde luego Norma Editorial ha apostado muy fuerte, no solamente por el autor, que también, sino por el título en concreto. Y es que la verdad es que Goodbye Eri es una obra que yo creo que nos ha sorprendido a todos, porque muchas veces pensamos, bueno, un tomo único. Bueno, ¿no? Es como, ¿qué le va a dar tiempo de hacer a un autor en un tomo único? Sobre todo cuando es un autor de series largas. Y todo lo contrario, es una delicia y es una perla escondida. Yo diría que, al menos para mí, la sorpresa ha sido el propio autor, Fujimoto. Sí. Porque tú cuando empiezas a leer, sobre todo si vienes de Chainsaw Man, al principio dices, bueno, pues es una historia gamberrota. Estándar, ¿no? Tampoco diría estándar, pero bueno, que dices, si te quedas solo en eso, piensas que la obra no tiene más trasfondo, pero realmente tiene mucho que decir, y esto ya pasaba en obras previas suyas como Fire Punch. Es que es cierto que Chainsaw Man, y eso ya lo comentamos en aquel programa dedicado monográfico al autor, es una obra que, esto lo decimos mucho, ¿no? Pero hay que leer un par de tomos, y a lo mejor en este caso incluso alguno más, para empezar a ver la profundidad que tiene y descubrir que bajo esa pátina de shonen montonero hay una cosa mucho más interesante, con bastante trasfondo y que quiere hablar de otras cosas. Sí. Y cosas que también aparecen en Goodbye Eri. Sí, por eso decía al principio que al final Fujimoto es más que el autor del shonen de moda. Desde luego. Ha tenido mucho éxito con esta obra, pero cuando ves su producción, por ejemplo sus historias cortas, que ya las analizamos aquí en su momento, vemos que hay mucho más, y además yo creo que se acaba de desatar pues en propuestas como Look Back y esta Goodbye Eri, que son muy, muy interesantes en ese sentido. Sí, supongo que al final tener un shonen de moda y de gran éxito permite a las editoriales darte espacio para hacer lo que a ti a lo mejor realmente te apetece, ¿no? Que es hablar de otras cosas en otro tono. Y desde luego Look Back es bastante diferente a Goodbye Eri, pero a la vez tienen algo común totalmente separado de la estética de Chainsaw Man y del contexto de Chainsaw Man, ¿no? Y claro, pues Norma ha aprovechado todo esto para impulsar al autor. De hecho, Chainsaw Man se está publicando aquí a un ritmo vertiginoso. Prácticamente en cuanto sale el tomo en Japón lo tenemos aquí a los pocos meses. Y respecto a Look Back y Goodbye Eri, las dos se han reeditado ya en varios formatos diferentes, cosa que con pocos autores... Sí, no es habitual. Y normalmente hay como muchos años, ¿no? De diferencia. Claro, eso es lo sorprendente. El poco tiempo entre una reedición y otra y las diferentes ediciones que han sacado al mercado en tan poco tiempo. A mí lo que me flipó fue la edición en cartoné. Sí. Es decir, ¿era necesario ponerle tapadura a Goodbye Eri? Pues bueno, probablemente sí.
En realidad el contenido es exactamente el mismo, por si os lo estáis preguntando. No es que una edición traiga extras ni nada, solo es el formato. Pero yo creo que, sin haber hablado con nadie de Norma que pueda aseverar esto, pero simplemente como compradora, me da la sensación de que cuando tienes un tomo con tapa dura en las manos, es como que es más serio, ¿no? Es como querer darle una pátina de seriedad, querer demostrar que esto no es un manga de estos blandengues que se leen los adolescentes, sino que es algo un poquito más elevado para ti que ya tienes canas en la barba, canas en el cabello y... Sí, que puedes compararlo con Tezuka, básicamente. Sí, ¿no? Es un poco ese rollo. Y la verdad es que la crítica ha avalado completamente el trabajo de Fujimoto. Ahí tiene un premio Harvey por Chainsaw Man y fue nominado a los premios Eisner, aunque creo que de momento no lo ha ganado, aunque démosle tiempo, tanto por Chainsaw Man como por Look Back. Sí, es a la mejor edición allí, en Estados Unidos, pero no le resta valor, porque realmente lo que estás valorando es la obra. Si no, por muy buena que sea la edición, pero si la obra no lo vale, no recibes esa nominación. Y yo diría que Goodbye Eri salió como cómic esencial en los esenciales de la ACD Comic, ¿no? Sí, tanto esta como Lootback, si no... Sí, no recuerdo mal, ¿eh? No tengo el dato. Y Chainsaw Man también. ¿Ah, sí? Sí, a ver... Pues no sería conmigo. Claro, porque yo he descubierto, no porque no sea buena, sino porque yo soy de esa gente que ha descubierto tarde las virtudes de Chainsaw Man y no me avergüenza de decirlo. Bueno, vamos a centrarnos en Goodbye Eri. ¿De qué va esta obra? Bueno, os vamos a resumir un poquito el argumento. Aunque ya digo que como argumento podría ser incluso prototípico, es más lo que hace el autor después con él. Pero Goodbye Eri nos cuenta la historia de Yuta, que es un joven al que su madre enferma, terminal, esto no es un spoiler, no. Para nada, porque así comienza el manga. Uh-huh. Para más datos, ella es productora de televisión, dato importante. Pide a su hijo que le grabe en sus últimos días de vida. Para ello le regala un smartphone, que ya es para pensar que esta madre muy bien no está. Se plantea un poco como para superar la posterior pérdida. Yuta rueda una película con este contenido y no es muy bien recibida por sus compañeros de instituto porque ciertamente es un poquito de mal gusto. No estoy de acuerdo con eso, pero bueno, vale, sí, sigue. Sí, el tema da para ello. Hay una excepción. Una joven misteriosa, que en este caso se llama Eri, a la que da nombre al título, que entabla con él una amistad, digamos, entre cinéfilos. A partir de ahí es una historia que continuamente se está reinventando sobre la marcha y que juega mucho con el hecho de realidad y ficción. Y muchas veces no sabes lo que es verdad y lo que no. Ese es uno de los puntos interesantes, junto con el hecho de que realmente está concebido a nivel gráfico como si alguien estuviera grabando con un smartphone o con una cámara. Todo ese juego está a lo largo del manga y también es muy interesante porque está concebido a nivel narrativo desde ese punto de vista. Sí, de hecho, yo creo que es clave para entender la obra, entender que está grabada, es decir, que tienes que imaginarte que eso es lo que está grabado a través del smartphone, ¿no? Y entender que eso quiere decir que tú estás viendo un montaje y que el montaje no tiene por qué ser la realidad. Entonces, cuando tú entiendes, haces ese clic, que a lo mejor ese clic lo haces a la tercera o a la cuarta lectura, es cuando empiezas a entender un poquito, si es que es posible, lo que está pasando. Y creo que para ello la portada es lo más revelador de todo el cómic, que es el rollo este, ¿no? De que no ves nunca la cara de Eri, no sabes quién es Eri realmente, porque todo lo que ves lo ves a través de la pantalla y las pantallas mienten, porque eso es un montaje, es producción, es televisión, es cine, es... Sí, es una historia que además, para cualquier cinéfilo, creo que es una historia que puede disfrutar bastante, porque habla mucho de cómo entendemos la ficción, cómo puede determinar nuestras vidas y también cómo puede ayudarnos en un momento dado a superar
pues una pérdida o simplemente a influirnos de manera positiva. Sí, como espectador, pero también como creador. También. Es decir, porque a mí la idea, bueno, que comentabas, ¿no? Que la madre le pide que grabe sus últimos días de vida con el smartphone, que no es literalmente sus últimos días, sino la etapa final de la vida, ¿no? Para que tenga unos recuerdos que pueda perdurar, ¿no? De ella, porque llegará un momento que él la olvidará si no tiene recuerdos, porque eso es así, la gente se muere y la olvidamos poco a poco. Olvidas cómo eran, olvidas pequeños detalles de las personas. Pero si tú lo tienes grabado, tienes algo que es tangible. Sí. Pero lo guay no es que le diga que la grabe, es que le dice que haga una puta película. Es decir, lo que le dice es coge todo este material y prodúcelo y haz la historia que tú quieras. Y recuérdame como tú quieras. El tema es que la relación con la madre tampoco es fácil. Y de hecho hay un punto importante, digamos que Yuta está presente en todo ese trayecto, grabando a su madre en el día a día hasta que ingresa en el hospital. Y con recuerdos bonitos. No es un drama. No, pero, claro, en el momento último no es capaz de estar. Y su madre, pues bueno, lo trata de inútil, de tal. No deja de ser esa productora que ve que un proyecto se ha caído. Entonces, ese es el punto importante de la historia, porque a partir de ahí, él tiene que reescribir ese final. Tiene que darle un sentido. Tiene que buscar material extra con el que rellenar. Esa película tendrá varias versiones, por decirlo de alguna manera. A mí me gusta describirlo un poco como una muñeca matrioska rusa de estas. Ya sabéis, estas que se van abriendo y dentro hay una más pequeña y otra más pequeña y otra más pequeña, que conecta mucho con lo que hemos hablado de realidad y ficción. Porque muchas veces cuando tú crees que estás en la realidad de esa historia, te das cuenta de que en realidad estás viendo la proyección o la película o el contenido que ha querido que veas Yuta. Y quien dice Yuta, dice a lo mejor Tatsuji Fujimoto, que obviamente es un autor muy influenciado por el cine, eso se ve en toda su producción. En ese sentido, podemos utilizar la frase típica de es una carta de amor al cine, pero creo que va más allá. Tú también nos has comentado el tema de la creación, del valor del autor, de afrontar la realidad de esa creación. Y es algo que la conecta con Look Back, que también iba sobre eso. Sí. Es un tema que está claro que a él le importa bastante. Y yo creo que hay un tema también subyacente de... ¿Puede ser una historia, digamos, saltarse las convenciones habituales? Porque Goodbye Eri tiene un bagaje, por decirlo así, muy dramático. Realmente es una historia muy cruda. Sí. Pero hay mucho humor negro de por medio, esa manera que tiene tan particular de Fujimoto de construir las personalidades de sus creaciones. Sí. Y entonces es como si se preguntase, ¿realmente solo hay una manera de contar este tipo de historias? ¿Por qué Chainsaw Man no puede ser, por ejemplo, una historia importante? ¿Por qué no puedo acabar mi historia con una explosión y que la gente me aplauda? En el fondo, cuando Yuta hace ese pase, ¿no?, de la película a sus compañeros de instituto, que la película acaba con una gran explosión del hospital donde está su madre, como si su madre hubiera muerto por culpa de la explosión, ¿no?, y no por culpa de la enfermedad que sea que tiene, que en ningún momento lo explican. Primero, que yo creo que eso se tiene que entender como una metáfora. Explota su realidad y él sigue de pie y tiene que vivir con esa explosión. A mí siempre, cuando lo vi por primera vez, me pareció metafórico, ¿no? En las películas a veces vemos cosas que son metafóricas, que no son reales. Pienso, por ejemplo, en todo el cine de Quentin Tarantino, donde hay muchas cosas que son exageradas, pero en el fondo no quieren decir lo que dicen literalmente, ¿no? Sí, y que es claramente un autor que ha influenciado, un director que ha influenciado mucho a Fujimoto. También me parece un acto de humor negro, que es la manera más habitual, al menos en el sector sanitario, de lidiar con el drama. El drama muchas veces se supera con humor negro.
Sí. Porque es la manera como de hablar de ello, revelarlo, pero quitarle hierro, riéndote de ello, ¿no? Que muchas veces es reírte de tu propia reacción. Entonces, yo sí que creo que el leitmotiv de todo, ¿no? Que es esa madre pidiéndole que haga una película para sobrellevar su muerte, yo creo que sí que lo consigue. Yo creo que Utah hace ese ejercicio y que esa película no es fallida. De hecho, creo que la película sería fallida si acabase con la muerte de la madre. Bueno... Porque la muerte de la madre no es el final de la historia. El final de la historia es la superación de la muerte de la madre. Claro, él supuestamente hace todo eso con esa intención, un poco guiado por la madre. Claro, pero ¿qué pasa? Que tú le enseñas eso a las masas, que son los compañeros de instituto, y no lo entienden. Claro, pero porque cada uno entiende las cosas de una manera distinta. Y es cierto que ese final te está contando una historia súper íntima y acaba con una explosión. Esa es la ironía. Pero, claro, de eso va el tema. Y después cuando se establece la relación con Eri es... A mí me ha gustado mucho tu película, pero en plan, hay algo en ella, pero no acabas de entender lo que has hecho. Y para mejorar, para ser un autor de verdad, necesitas conocer el medio en el que te mueves. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Bueno, yo creo que obviamente si tú quieres ser director de cine, tendrás que ver películas para aprender a hacer ciertas cosas. Y eso es lo que se produce. Básicamente lo que hace Eri es mostrarle un mundo a Utah que no conoce, porque él tiene un conocimiento sobre el cine, digamos, más amateur. En realidad, curiosamente, me recuerda mucho toda esta trama con un tono muy diferente a una película como Los Fabelman, de Steven Spielberg, que jugaba también mucho con esto. Sí. Entonces, tenías allí también a un personaje que intentaba contar la historia de su familia a través de una cámara. Y al final, ¿cómo te das cuenta de que la cámara te permite ver cosas que no verías de primera mano? En el caso de Utah, lo vemos trabajar una y otra vez sobre las mismas historias, ver momentos de su madre, de todo tipo, y vemos cómo hace una selección de ese material, y cómo descarta unas cosas, cómo se queda con otras. Y después es un proceso que tendrá que repetir cuando hablemos de Eri, que también le pide rodar una película. Y ahí los dos pues establecen una dinámica un poco director, guionista y productora al mismo tiempo que actriz. Y todo eso, pues como decimos, va desembocando en un juego realidad-ficción muy interesante y con ideas que dices son completamente una ida de olla. Porque cuando llegas al final de la historia, descubres realmente quién es Eri, puedes decir, pero qué absurdo, ¿no? Pero es algo que se ha ido cociendo a lo largo de la historia. Y además, voy a reventar un poco el final, creo yo, pero... A ver, es un podcast monográfico de una obra. Quien haya llegado hasta aquí se crea que esto es totalmente sin spoilers. No sé, chicos, no. Pero el manga acaba con otra explosión. Entonces, es como que todo es un círculo pero vicioso. porque es la reafirmación de lo has hecho bien, pero tenías que entender por qué lo estabas haciendo. Tu intuición era buena. Esto le pasa a muchos autores noveles, que tienen intuiciones artísticas muy buenas, pero que a veces no acaban de saber, de entender, de poder explicar por qué lo han hecho. Pero esa intuición estaba ahí. Bueno, por ir un poquito así en orden, hemos desgranado un poquito bastante la historia. A nivel gráfico hemos dicho alguna cosilla, pero realmente, ¿a ti qué te ha parecido el apartado gráfico de Goodbye Eri? Que realmente es continuista con Sí. Chainsaw Man y con otras obras de Fujimoto, pero yo creo que a nivel narrativo... Es que yo creo que destaca más a nivel narrativo que a nivel gráfico. El dibujo en general de Fujimoto no me desagrada, poco me parece que sea el mejor dibujante de manga de su generación. Creo que sí que juega muy bien con las expresiones, que sabe, sobre todo, marcar, ¿no? Pues la madre está enferma, tú sabes que está enferma a nivel gráfico. Que a veces esto es una cosa que pasa con los mangas, ¿no? Que te dicen que está enfermo y dices, ¿y qué diferencia gráfica hay entre estar enfermo y no estar enfermo? Porque no la veo. Sí que ves la evolución en las edades de los personajes, es capaz de transmitir alegría, tristeza, sorpresa, sin que sea una caricatura. Te produce emociones muy contrapuestas. Sí. O sea, yo creo que es una de las virtudes de Fujimoto, que te puede estar hablando
de la muerte de un personaje y al mismo tiempo, no sé, ser totalmente escatológico. Y que, en cambio, te parezca emotivo. Es un poco esquizofrénico en ese sentido. Bueno, porque a nivel... trabaja varios planos, ¿no? Una cosa es el plano gráfico, otro es el plano emocional y otro es el guión, simplemente. Entonces ahí se juega mucho con crear situaciones donde estas cosas se desencajan. Y yo creo que eso es una virtud, porque precisamente tienes un medio donde puedes tener 3 planos. Sí, a nivel narrativo, lo dicho. A nivel narrativo es excelente este cómic. Sí, yo creo que es lo que tú decías, es donde destaca, porque el dibujo realmente, respecto a sus obras anteriores, no hay un salto evolutivo en ese sentido, es continuista, es una obra que, como hemos dicho, hizo en un parón entre la primera y segunda temporada de Chainsaw Man. O sea que ahí os vais a encontrar lo mismo. Pero claro, ese intento de acercarse a la narrativa cinematográfica es muy interesante, porque tú te encuentras páginas en las que maneja el tiempo de forma distinta, en la que tiene enfoques propiamente de cámara, tiene fundidos a negros y tiene escenas desenfocadas, que es también un recurso. Sí. En todo eso lo hace muy bien. Aparte de, pues ya dentro del guión, los guiños pues a ciertas películas o... De hecho, con este manga me hizo pensar mucho en el tema este. Muchas veces cuando escribimos reseñas o críticas, ¿no? Hablamos de que tiene un ritmo narrativo cinematográfico. Mira, esto es cinematográfico. Toda la otra mierda es simplemente que mola, ¿sabes? Sí. Es decir, o es simplemente que podría ser un sketchbook. Un sketchbook. Pero esto es cinematográfico. Ahora mismo Jordi ha abierto el manga así para ojear mientras hablamos y estamos en la página 136-137, que es básicamente prácticamente el mismo dibujo con bocadillos diferentes, ¿no? Porque están teniendo una conversación. Es una página de 1x4 y 1x4. Y, coño, pues esto es muy cinematográfico. Es como si cogieses una cinta de las antiguas y la cortases en cada fotograma. Bueno. Claro, sí. Y además esto, por ejemplo, este tipo de recurso no es algo habitual en el manga clásico. A día de hoy sí que hay otros autores que han incorporado este tipo de lenguaje y que se ha experimentado más quizá en el europeo y en el americano que en el manga. Porque el manga normalmente el tiempo es mucho más rápido. Nunca interesa reducirlo. Pero claro, aquí Fujimoto ha planteado la historia. No se ha publicado semanalmente. Es una historia completa. Claro. Entonces, eso ya te permite a ti jugar de otra manera. Pero aparte, escenas como esta son muy interesantes porque son una especie de construcción. A mí me recuerda también, por ejemplo, Ken Wanazawa. Esto también lo hace bastante. Sí. Alargar mucho las escenas, mantener el plano. También tiene una visión muy cinematográfica de lo que es el manga. Nosotros decimos cinematográfica, a lo mejor más tirando al anime incluso, en el caso de Fujimoto. En cualquier caso, medio audiovisual, ¿no? Sí. Es decir, me da igual si es animación o si es imagen real, pero lo que está claro es que hay un intento real de acercarse al medio audiovisual. Y a mí eso me genera una pregunta, y es si crees que hay una crítica a ello. Aparte de asumir ese lenguaje, ¿está criticando ese lenguaje? Yo no creo que lo esté criticando. Yo creo que está utilizándolo a su favor. Él quiere hablar de cómo las historias de ficción nos influyen. O creo que al menos es uno de los temas que trata Goodbye Eri. Y a mi modo de ver lo hace muy bien. No hay una crítica per se. Yo creo que es un tío que le gusta mucho experimentar y es algo muy interesante porque en la nueva generación de autores japoneses más jóvenes es algo que se nota, que han evolucionado en ese sentido. Para mí sí que hay un punto de crítica, ¿eh? Un punto de crítica al y es una yo creo, me da la sensación que es, o al menos se puede entender en este sentido, una crítica metatextual. Es decir, el hecho de que tú a medida que te lo vas leyendo te creas que lo que te está contando es la verdad de la historia. Yo creo que es un cómic que hay que releer varias veces, ¿eh? Te des cuenta que no. Yo creo que eso te sitúa a ti, ¿no? Como crédulo. Es decir, ¿por qué te crees las cosas que hay en las pantallas?
si es todo mentira. Todo es mentira. Y de hecho, tú antes has dicho una cosa con la que yo no estoy de acuerdo, y es que la verdad de la historia sea el final. Yo creo que la verdad de la historia es la verdad de la segunda película. No, yo no he dicho nada de eso. Pues si lo he dicho, no era lo que... Has dado a entender. Has dado a entender que el final, cuando se revela quién es Eri, o qué es Eri, eso es lo cierto. Yo creo que eso es el final de la segunda película. Que la segunda película acaba con una elipsis temporal en la cual se confirma que eso era así, pero que todo forma parte de la segunda película. No creo que en ningún momento haya una verdad. No. Yo es una obra que creo que, como ya he dicho, juega a difuminar lo que es realidad y ficción. Totalmente. Y entonces no puedes saber realmente qué eso es lo que ha pasado. Pero eso es una crítica a nuestra sociedad actual. En la que estamos todo el día delante de una pantalla viendo cosas que nos influyen y nos influyen en nuestro día a día, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de percibir, de autopercibirnos. Sí, no. Por ahí sí que lo veo eso. Sí que hay una crítica obvia a vivir detrás de una pantalla en vez de afrontar la realidad. Claro, cuando llegas al final, el final es totalmente interpretable. Puedes interpretar que Yuta ha conseguido, digamos, dejar atrás eso. Porque vemos también al personaje que ha crecido, han pasado unos cuantos años, supuestamente. Podemos entender que es él. Puede ser él o no puede ser él. Hay películas que se graban a lo largo de 30 años para que los actores hayan crecido y mantener esa coherencia narrativa. Y hay otras películas donde cogen y te ponen a otro actor que es más mayor y punto, pero que se le parece. Es decir, es que... Sí. Todo es mentira. Pero sí, esa crítica sí que la veo. Al hecho de, bueno, pues qué sociedad es en la que vivimos hoy, que en vez de, pues lo típico, de estar ayudando a alguien cuando tiene un problema, estamos pendientes de grabarlo. Sí. Más que de preocuparnos por esa persona. Y cómo en parte nos hemos insensibilizado a ciertas cosas. Y creo que es una cosa que sobre todo atañe mucho a Yuta, atañe mucho a todos los personajes de Fujimoto en general. Nos volvemos otra vez a citar Chainsaw Man. El problema de los personajes protagonistas es que no son capaces de entender las emociones humanas. No son capaces de procesarlas de una forma como nosotros entendemos normal. Y entonces, pues, no entienden por qué le atrae una persona, por ejemplo. En realidad, pues claro, Fujimoto es un autor muy joven, como decimos, y obviamente creo que trata temas que atañen a su generación. Sí, claro. Y el hecho de estar tan vinculados a lo tecnológico, obviamente es una cuestión que siempre está sobre la mesa. Y yo creo que desde ese punto de vista, pues sí, ya te digo, esa crítica está ahí. Si es en lo que él quiere poner más el foco o no, ya yo no lo tengo claro. Es cierto que Fujimoto te desconcierta mucho en ese sentido. Sí. Porque al final, es lo que digo, el final es muy interpretable, que es lo que le da su salsa también. Claro, pero es que si no fuese interpretable no tendría ninguna puta gracia. Es decir, al final muchas veces, y yo creo que esto pasa sobre todo con el manga, las mejores historias son aquellas que no cuadran. Son aquellas que dejan resquicios abiertos. Son aquellas que... Es Evangelion. Evangelion no tiene ningún puto sentido. Es decir, si tú intentas conectar todos los puntos, acabas totalmente loco. Porque no se pueden conectar. Porque no hay un único discurso que lo aúna todo. Porque hay flecos. Y eso es lo que lo hace misterioso, interesante. Lo que hace que quieras profundizar en esa historia. Y esto le pasa, salvando las distancias, un poquito lo mismo. Sí. Que da pie a hacer un podcast hablando de qué entiendes tú por el final de Goodbye Eri, ¿no? También yo creo que hay un tema, vemos a lo largo de toda la película, que es la muerte. ¿Sí? Y la manera de afrontarla. Sí. Ahí vemos primero con la madre, después con Eri. Es recurrente el tema de cómo afrontamos la muerte. Mal. Por eso hace falta hacer una película para recordar a tu madre que se va a morir cuando tú eres un adolescente. Claro, pero es que incluso eso es muy interpretable, porque como digo, a medida que, teniendo en cuenta lo que comentabas, de que realmente no podemos saber lo que es verdad y lo que no en esta historia, vemos que el personaje de la madre también tiene sus aristas, que por mucho que de primeras, cuando Yuta intenta hacer su película, nos dé una cara,
descubrimos después que su madre, lo mismo, no era la mejor madre del mundo. Ya el hecho de que le des ese regalo envenenado a tu hijo para que grabe tus últimos momentos de vida va un poco por ahí. Hostia, pero es que sí, que la madre tiene muchos momentos que es una auténtica víbora y no se porta bien con su hijo. Todas las madres, también te diré. Es decir, como todos los hijos y como todos los padres, todos tenemos malos momentos, ¿no? En nuestra vida y al final si una persona solo recuerda tus malos momentos, pues considerará que eres un hijo de puta, por mucho que otra persona que recuerda todos los buenos momentos diga que eras muy buena gente. Pero yo creo que hay algo de buen consejo en el hecho de que te digan: recuerda esto, no huyas del dolor, afróntalo, estate allí, míralo. Es decir, sí que es cierto, que estar en el momento que se va un ser querido, pues es muy duro, pero no estar a lo mejor es peor. Uno de los consejos generales que siempre se dan, ¿no? Para prevenir un mal duelo es que la gente se despida. Incluso para prevenir una mala muerte. Porque cuando la gente tiene flecos abiertos se muere a disgusto. Claro, yo creo que también va un poquito, se puede entender la historia de esa manera, como una manera de afrontar el duelo por parte del personaje, cómo es ese proceso. Puedes entender al final que él lo consigue superar, o no. ¿O no? Claro, es que depende. Porque volvemos a la escena de acaba el cómic exactamente igual que el final de la primera película que hace de su madre, con una explosión. Sí. Entonces, es el plan, a ver si no he aprendido nada o estamos condenados a no aprender. Quiero decir, hay cosas en la vida que simplemente no puedes superar. No, o hay cosas que se acaban. Tienes que afrontar, o sí, también. Claro, es que yo insisto que a mí la primera película me parece bien. Yo creo que esa escena del hospital reventando es una maravillosa metáfora de que se te muera un ser querido. Es decir, cuando se te muere un ser querido, pues el mundo revienta. Y tú, por desgracia, sigues de pie ahí tirando para adelante. Claro, pero es una escena en la que además Yuta aparece casi como bailando de fondo. No, yo no entiendo que está bailando, yo entiendo que está como impulsado por... Bueno, corriendo, tal... Claro, es como... Yo entiendo que está como corriendo y que sale como impulsado. Bueno, sí. Lo que pasa es que corre de aquella manera, ¿no? Con los codos para adentro, que es como muy ridículo. No, es como... Entiendo como que está corriendo a cámara lenta, sí, porque claro, fingir eso es un poco difícil. Entonces, como hemos dicho, es una manera de llenar un hueco que no se puede de otra manera. Adaptación. ¿A imagen real o anime? No, yo creo que una película de anime, si es que se hiciera en algún momento, yo creo que podría condensar muy bien el manga. ¿Mejor que imagen real? Sí. ¿Imagen real no japonesa? No, imagen real yo creo que perdería la gracia, porque ya estarías viendo esos recursos. Sí. Quiero decir, hay ejemplos de que se pueden hacer cosas en ese sentido, pero yo creo que llevarlo, incluso reinterpretarlo desde el punto de vista del anime podría tener su gracia. Sí. Darle incluso una vuelta de tuerca y si el autor está implicado podría tener su gracia. Pero una película de acción real yo creo que podría ser fallida ya nada más empezar. Bueno, porque el tono de Fujimoto es muy difícil de trasladar, creo yo. Yo creo que es un tono muy de peli japonesa, hiper lento. Súper lento. Yo creo que es una mezcla, Casi es exasperante. Aquí, que a mí me encanta el cine japonés y que me encantan las pelis hiperlentas japonesas, pero es el rollo. No, es un poco las dinámicas, incluso ese tipo de humor que tiene muchas veces Fujimoto está pensado un poco para sacarte de quicio. Sí. Es un poco el humor de Marvel a veces, en el sentido de que dices, es que esto, ¿a qué viene aquí? Te descuadra totalmente, sí. Pero, como decimos, te genera emociones muy curiosas, contrastes muy llamativos. Yo, sinceramente, deseando que Fujimoto acabe Chainsaw Man, porque aunque me lo paso muy bien, yo creo que si nos puede dar obras autoconclusivas como Goodbye Eri o Look Bad, que sería otra obra para desgranar, también muy interesante, esa yo creo que queda más claro que está sobre todo enfocada a cómo entendemos la creación de manga en este caso. Son dos protagonistas, dos autoras que intentan cada uno por su camino triunfar, al final acaban
trabajando juntas, pero ahí también hay una historia dramática que deja correr. Y también hay mucho de realidad, ficción, Sí. también de muerte, etcétera. Son temas recurrentes en toda la obra de Fujimoto. Bueno, pero yo, por lanzar una piedra a favor del concepto de tema recurrente, es una cosa que hablábamos hace poco. Cuando un gran autor, literatura, de poesía, tiene temas recurrentes, lo estudiamos en los libros de texto de literatura como las características que definen a ese gran autor. Sí. Y muchas veces parece que cuando hablamos de autores de cómic, cuando tienen temas recurrentes es como, coño, otra vez Fujimoto hablando de muerte. Bueno, es que es un tema recurrente del autor y eso no lo hace pesado, eso lo hace interesante. Es igual que cuando hablamos de las elipses temporales de Oshimi. Bueno, pues es una característica del autor. Pues aquí tenemos lo mismo. Es decir, para mí que un tema sea recurrente en un autor, si ese tema lo trata bien y es interesante el autor, no me parece mal. Todo lo contrario. Que siga profundizando en todo ello y a ver a dónde nos lleva. Sí, son señas de identidad. Yo creo que sobre todo cuando pues es lo que decíamos de cómo entendemos la cultura. Cuando tienes obras que supuestamente van enfocadas a un tipo de público y que tienen un tono, podríamos decir, más juvenil, tendemos a ser como más críticos o no vemos esa intencionalidad. Pero muchas veces, o al menos en el caso de Fujimoto, que estamos hablando hoy, está ahí. Esos patrones están ahí, lo puedes analizar y sigue teniendo cosas interesantes que decir. Pero es que es lo que tú dices, es como cuando analizas a Dostoyevski, pues sus historias son siempre dramáticas, siempre muchas de ellas hay personajes que tienen problemas de alcoholismo, pero porque el autor mismo los tuvo, era algo que conocía, problemas con el juego, cuestiones de identidad, pues todo eso son cosas que le marcaron a él en vida y que traslada a su obra. Pero es igual que si te vas al mundo audiovisual, muchos de los directores más conocidos tienen sus patrones, tienen su forma de hacer las cosas, sus temas recurrentes, no sé qué decirte. La escena de Tarantino vista desde el maletero de un coche. O sea, lo sacan todas sus películas, es una seña de identidad, pero esa tontería forma parte de su autoría, por decirlo de alguna manera, de cómo lo reconocemos. Igual que sus títulos llamativos, su manera de deconstruir las historias, etcétera, etcétera. Y como decimos, Fujimoto está muy influenciado por Tarantino o por ese tipo de historias, creo yo. Es cierto que a veces tenemos esa manera de, sobre todo cuando hablamos de cómic y manga, de ser más críticos con algunas cosas. Sí, o quitarle importancia, ¿no? O no situar las cosas en el sitio que se merecen. Y al final yo creo que también es cierto que muchas veces tratamos con cosas que son cultura contemporánea y que son gente que se está labrando un camino. Y es muy difícil decir si Fujimoto se seguirá editando de aquí 20 años, 30 años, 40 años, o si nuestros hijos leerán a Fujimoto como nosotros leemos a Taniguchi. Eso es difícil de prever, pero creo que una manera de encarrilarlo o de ayudar a crear una imagen sobre esos autores es tomarnos en serio lo que hacen. Por eso a mí me gusta cuando hacemos programas monográficos, como el que hicimos con Fujimoto, que ahora ampliamos con Gutbayeri. Permiten ver esas cosas. Y ese tipo de análisis que va más allá de la obra y de si me ha gustado o no me ha gustado, de intentar extraer las cosas en común, creo que es lo que ayuda a demostrar que detrás de una obra o de una serie de obras hay un concepto de autor. Y curiosamente esto es algo que también sale en Gutbayeri. Sí. Porque él al final vuelve a repetir la escena de la explosión, porque eso le define como autor. Sus historias acaban con explosiones y no pasa re. Y está bien, y encima son explosiones que tienen coherencia. Sí, sí. Porque cuando se despide de las personas importantes de su vida hay una explosión. Sí, es en plan a tomar por culo. A tomar por culo mi vida. Desde mi punto de vista, Yo creo que lo que explota cuando explotan las dos grandes explosiones es su realidad. Bueno, es también como poner un punto y aparte. Sí, no, desde luego. Un punto y aparte es una buena explosión. En una etapa de su vida. Y además, la gracia de la última explosión es que tú tampoco sabes, como decimos, si es una explosión de verdad o no. O es una grabación. O sea, nunca una obra que ha acabado con una explosión creo que ha dado tanto juego. Ya.
ya hicimos un programa sobre este autor, hablamos de Chainsaw Man y hablamos de sus historias cortas. Son muy recomendables ambas obras, pero yo creo que si queréis acabar de entender a Fujimoto, es clave leer tanto Bloodbath como la presente Goodbye Eri. Y además son obras que, si os ha gustado lo que habéis leído de él, son otro nivel. Son obras que vais a disfrutar mucho. Porque son muy complementarias entre ellas. Sí, además son obras que, pues, al final de lo que hablan, simplificándolo mucho, es sobre cine una y manga otra. Para acabar la trilogía falta uno sobre música, ¿eh? Sí. Pues nada, yo creo que le hemos sacado bastante jugo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Es un autor que me gusta mucho. La idea de este programa es culpa de Jordi, que me dijo, tenemos que hacer un programa de Goodbye Eri. Yo le dije, no, porque es una obra muy compleja, me la tengo que volver a leer. Ya me la había leído 2 veces. Y el que sí, me la volví a leer y la verdad es que tienes razón a veces, Jordi. Y era una obra de la que merecía la pena dedicarle un programa, hablar de ella, analizarla con calma, hablar de sus puntos fuertes. Que además no lo hemos dicho, pero hemos tenido también diferentes ediciones en formato, pero también la tenemos en castellano y catalán. Sí que lo hemos dicho. Sí. No hemos ahondado mucho en ello, pero lo hemos dicho. También es a tener en cuenta. Hombre, y es significativo de su éxito, porque ninguna editorial se moja a editar nada en catalán que no sepa que le va a funcionar. Es que realmente lo que se está editando en catalán actualmente, si nos vamos a manga, son los grandes clásicos modernos, no sé, Ataque a los Titanes, Guardianes de la Noche, etcétera, etcétera, ese tipo de obras. Fujimoto es un poco el que se sale de, entre comillas, de la norma. Desde luego lo que se sale de la norma es Goodbye Eri, que esté en catalán, porque al final es una obra secundaria, ¿no? Sí. De un gran autor, y no son estas grandes obras, estos grandes shonens que mueven masas y que por lo tanto te puedes permitir hacerlo en un segundo idioma. Pero claro, es que volvemos a lo mismo, es que esos pequeños detalles, ¿no? Son de los que hablan del éxito comercial de esta obra, y esta obra no tendría un éxito comercial si no fuera porque es buena. Sí, tanto a nivel de público como de crítica, Fujimoto es un auténtico fenómeno, y en este caso a mí me alegra porque es un fenómeno con sustancia. Sí, porque muchas veces tenemos fenómenos, sobre todo en el campo del manga, que son un bluff en realidad, ¿no? Que están bien, puedes disfrutarlas a otros niveles, pero no tienen este nivel de complejidad, de reflexión, de juego. Pues como has dicho en algún momento, es que yo creo que es una obra que te invita a la relectura. Sí. No solo porque es un tomo único, sino porque yo creo que incluso con la segunda lectura ya la vas a disfrutar más que la primera. Sí, y yo creo que ya la he leído 3 o 4 veces, 3 seguro, 4 a lo mejor, y cada lectura te aporta una capa para entenderla, y yo creo que solo con una no se entiende. Es una obra recomendada para cualquier aficionado al manga y que le guste productos un poco que se salgan fuera de lo habitual. Y te diría más, creo que es un manga para gente que no lee manga. También es una buena lectura introductoria, es un tomo autoconclusivo y además es una obra que de esas que podemos decir va más allá del cliché que mucha gente tiene sobre lo que es el manga. Sí. Es eso, es que es interesante, narrativamente es diferente, rompe estereotipos, si te gusta el cine mínimamente te va a gustar, lo tiene todo. Poco más podemos decir. Ya sería repetirnos, que creo que nos hemos repetido un poquillo a lo largo del programa, pero también es un podcast de compartir impresiones en ese sentido. Bueno, yo creo que no nos hemos repetido, hemos subrayado lo importante. Bueno, no lo sabemos. ¿Nos hemos repetido o no? Pues bueno, es un homenaje al manga. Y yo este podcast lo acabaría con Hasta aquí el programa de hoy de Tramas Resueltas. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @tramasresueltas. Además, puedes suscribirte para apoyar el proyecto y hacer que cada día seamos unos cuantos más. Así que ya sabes, dale me gusta, comparte y suscríbete. Y hace ¡BOOM! Pumba. Vale, pero deja esto como escena postcréditos para que la gente lo entienda. Vale. Pero es sobre Sobre explicativo. Sí. Sí. Bueno, nos lo pensaremos. Nos lo pensaremos.